Muchas gracias, doctora Villacorta, por la presentación y nuevamente nuestro agradecimiento a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, quien ya desde hace 3 años viene organizando estos exitosos cursos virtuales que enriquecen el conocimiento de la comunidad médica peruana. Asimismo, un honor compartir la mesa con diferentes cirujanos connotados de nuestro medio. No sé si se ve la pantalla. Sí, doctor, perfectamente se ve. Ok, el tema que hemos elegido es un tema no asistencial, es un tema que tiene que ver mucho con la calidad de atención en cirugía, con la mejora de la calidad y sobre todo con el enfoque global que actualmente nosotros debemos darle a la cirugía en beneficio de nuestros pacientes. Lo hemos titulado Seguridad en Cirugía. Esta es una publicación que salió el año 1999 en Estados Unidos. Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro. Fue realizada por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y donde detectaron, en base al cálculo de 2 estados en los cuales siguieron los errores en los hospitales, que en Estados Unidos se podrían producir 44.000 a 98.000 muertes hospitalarias por año. Eso más o menos por errores humanos, ¿no? Eso significa que si lo comparamos con la aeronáutica, que un vuelo comercial de 300 a 400 personas más o menos caería por día durante un año. Entonces, esto fue un gran llamado de atención para el sistema de salud americano y es en base a esta proyección y a esta edición de este libro que existe desde ese año una gran preocupación por el manejo de la seguridad, no solo en cirugía, sino de la seguridad en los ambientes hospitalarios. En cirugía, la situación actual es de que se realizan, pues, en todo el mundo, se ha calculado más de 300 millones de procedimientos quirúrgicos por año. Y estos 300 procedimientos quirúrgicos al año, también se ha calculado que 1 millón de los pacientes sometidos a estos procedimientos quirúrgicos fallecen durante la intervención quirúrgica o inmediatamente después de ella. Las complicaciones se producen hasta en el 25%. 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas. Las complicaciones se producen en el 25% de ellos y generalmente se producen más en los países de índice de desarrollo humano bajo o medio. Nosotros estamos en un país de índice de desarrollo humano medio, si lo comparamos con los países de ingresos altos. Lo cierto es de que desde aquel año, desde los años, fines de los años 90, las muertes relacionadas con complicaciones quirúrgicas han ido disminuyendo en forma más notoria. Este es el extracto de la parte introductoria del libro editado por la Asociación Española de Cirujanos, que se llama Cultura de Seguridad y Participación del Paciente. Es un libro dedicado a seguridad en cirugía y lo que dicen los autores, el doctor Víctor Soria, fue que la seguridad del paciente, se refiere al paciente quirúrgico, debe considerarse una prioridad en la asistencia sanitaria, ya que esta actividad entraña riesgos potenciales y en la que no es posible pues, la existencia de un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya que la actividad sanitaria se trata de una actividad en la que se combina pues, factores inherentes al sistema con actuaciones humanas que están sujetas pues, al error, están sujetas a la equivocación. También señala que la mejora de la seguridad del paciente requiere un cambio de cultura de la organización que tiene que introducir los mecanismos necesarios para implicar a los profesionales y evaluarlos sin culpabilizarlos. Esto va a requerir pues, de cambios de direcciones hacia una organización inteligente con deseos de aprender
que permita la identificación de problemas, la definición de las estrategias para evitarlos, la habilidad para aprender de los errores y no volver a cometerlos, y además que se proporcione los medios necesarios para conseguirlo y conseguir este cambio de cultura que supone pasar de un enfoque individual a un enfoque grupal y que supone también pasar de una cultura autoritaria a una cultura participativa. Entonces, estos son los esfuerzos a nivel mundial que han surgido desde el año 99, después de la publicación del libro Errar es humano, construyendo un sistema seguro de salud, pues ya ha habido diversos esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, de ministerios, del Banco Mundial, de diferentes asociaciones, ¿no? Que han pasado por elaboración, por ejemplo, del checklist quirúrgico que todos ustedes seguramente han conocido en su internado, o en su residencia, o en su práctica médica que tiene que ver con la cirugía, ¿no? Por último, el 17 de septiembre, en el año 2019, se instala el Día de la Seguridad del Paciente y es el día que actualmente es todo definido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este tema de seguridad en cirugía, pues, no es una cuestión de moda, es una cuestión que viene ya bastante bien elaborada y que tiene como objetivo y como principio salvaguardar la vida de los pacientes. Estos son algunos ejemplos a nivel mundial, en el año 2004, donde hay una Alianza Mundial para la Seguridad en el Paciente. Estas dos iniciativas de la Asociación Española de Cirugía, Seguridad en el Bloque Quirúrgico, Cirugía Segura, y la promoción de que el lavado de manos correcto salva vidas, ¿no? Y es una medida totalmente económica y barata. Y estos son los objetivos esenciales de la Organización Mundial de la Salud cuando hablamos de seguridad en cirugía, ¿no? La cirugía segura salva vidas. Primero, identificar al paciente correcto y al sitio correcto. Segundo, prevenir daños de anestesia y dolor. Tercero, prevenir complicaciones con la vía aérea difícil. Cuarto, preparación para la pérdida considerable de sangre, prevención. 5, verificar alergias a medicamentos. 6, minimizar el riesgo de infección. Esto tiene que ver mucho con el lavado de manos, ¿no? 7, evitar gasas, instrumentos retenidos en la herida quirúrgica o en el campo quirúrgico. 8, identificar todas las muestras quirúrgicas. 9, comunicación eficaz y relevante antes, durante y después de la cirugía. Y 10, vigilancia sistemática de la capacidad, volumen o resultados quirúrgicos. Entonces, es en base a estos 10 objetivos de que la Organización Mundial de la Salud ha promovido toda esta corriente de seguridad en cirugía bajo el lema "La cirugía segura salva vidas". El año 2019, como les decía, se instaló el 17 de septiembre como Día Mundial de la Seguridad en el Paciente, pues y también ha habido diversas promociones sobre la participación del paciente en su seguridad. Las metas internacionales establecidas para la seguridad del paciente son principalmente estas, ¿no? La identificación de todo procedimiento, comunicaciones efectivas, manejo de medicamentos, cirugía segura a través de verificación, reducir infecciones asociadas al cuidado de la salud y prevenir la caída de pacientes hospitalizados y ambulatorios. Vamos a tomar como ejemplo solo la meta 4, que es cirugías seguras a través de la verificación segura, y el mejor ejemplo que podemos tomar sobre prevención y sobre seguridad en quirófano, pues es la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, que se da en todos los hospitales, o se pretende dar en todos los hospitales en el mundo, y se da en 3 momentos, ¿no? Antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión que realiza el cirujano, y antes de que el paciente deje el quirófano, pues, ¿no? Y en cada momento pues, se responde a preguntas que van a brindar y que nos van a hacer llegar a esos 10 objetivos de seguridad en cirugía, ¿no? Por ejemplo, ¿ha confirmado la identidad del paciente? ¿Ha confirmado el sitio quirúrgico, el procedimiento que se va a realizar? ¿Se ha marcado el sitio quirúrgico?
se ha completado la comprobación de la seguridad anestésica y de la medicación que se va a usar dentro de lo que es antes de la inducción de la anestesia. Antes de la incisión, ¿no? Sobre todo sobre el uso de antibiótico profilaxis, una de las preguntas más importantes. Y después de que el paciente va a dejar sala de operaciones, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos críticos a vigilar en el tratamiento del paciente? Pregunta que debe ser respondida por el cirujano, anestesista y enfermero. Entonces, esto actualmente figura en los hospitales, en las salas de operaciones, como obligatorio. En nuestro país es obligatorio, las instituciones son multadas si no se realiza esto, inclusive puede ser empleados frente a alguna complicación en la que no se ha realizado esta lista de verificación, podría haber hasta problemas legales. ¿Por qué sirve la lista de verificación? ¿Cómo se sabe que sirve? Nace de este artículo en el año 2009, publicado en el New England Journal of Medicine, checklist de seguridad quirúrgica y de reducción de la morbilidad y la mortalidad global, donde se hace un estudio que tiene el diseño de un estudio de antes y después. Este estudio de antes y después lo que hace es controlar en 9 hospitales en el mundo a 3.700 pacientes que fueron operados sin checklist durante 6 meses. Cirugías que fueron cirugías todas no cardíacas. Y se estableció que la mortalidad era 1.5%. La frecuencia de infección de sitio operatorio era 6.2% y las reoperaciones sucedieron en el 2.4%. Se implementó el checklist en esos mismos hospitales y se le siguió a esos pacientes operados con checklist durante 6 meses. Se recolectó 3.955 pacientes. Y se calculó su mortalidad, 0.8%, su índice de complicaciones, 7%, la infección de sitio operatorio quirúrgico, 3.4%, y las reoperaciones, 1.8%. Cuando se hizo la comparación, todas estas variables resultaron con diferencias significativas después de la implementación del checklist. El checklist es una medida barata, es un papel, son unos minutos que emplea el cirujano, la enfermera, el anestesiólogo antes de operar o después de operar al paciente, y no involucra mayor gasto, y como se dan cuenta, reduce la mortalidad postoperatoria a la mitad. Si nosotros extrapolamos esto a más de 300 millones de pacientes en el mundo operados actualmente, veremos que el impacto de una hoja que no cuesta mucho, más que tiempo, y la impresión de la hoja y el checklist realizado, pues es una medida que supera largamente a cualquier medicamento que haya sido creado. En Escocia, donde miden desde siempre la tasa de mortalidad postoperatoria anual, después de que se implementó el checklist, ellos midieron la tasa de mortalidad. Y miren cómo la tasa de mortalidad postoperatoria va disminuyendo en forma consistente conforme el checklist se va implementando. Es decir, el checklist en este caso fue asociado con una reducción relativa del 36.6% y hay una disminución en la mortalidad marcada. Entonces, así como estos dos artículos, hay bastantes artículos que demuestran el uso del checklist, que demuestran el beneficio y la reducción de la mortalidad. En el Perú, desde el año 2010, el MINSA pues establece la lista de verificación de la seguridad en cirugía con algunas variables, hay una guía técnica para aplicarlo, pues y se han establecido diferentes trabajos a nivel de clínicas privadas, a nivel de salud, a nivel del Ministerio de Salud. En el hospital en que nosotros laboramos hubo un estudio que abarcó los años 2012 al 2015, donde comprendía pues a 53% de cirugías selectivas. El estudio abarcó a pacientes operados de hernias y vesículas ambulatorias, y lo que se intentó fue medir el uso del checklist, ¿no? Entonces, cuánto se usaba en la fase de entrada, en el primer control, en el segundo control, y lo que se estableció pues, fue que la aplicación de la lista de cirugía segura, conforme fue pasando el tiempo, era mayor. Pero lo importante es también tener en cuenta que el acceso a la cirugía segura, pues en el mundo está muy limitado.
5 billones de personas en el mundo no tienen acceso a cirugía segura y oportuna. 1/3 de la carga global de enfermedad puede ser atribuida a patología quirúrgica que puede ser tratada por cirugía. Estamos hablando de toda la carga global de enfermedad. 1/3 va a necesitar cirugía. Los países de ingresos bajos y medios son los que tienen la mayor parte de esta carga. Históricamente, la salud pública se ha enfocado en enfermedades infecciosas. Y actualmente hay una transición en la cual se trata de demostrar que la cirugía es un componente esencial de la salud pública. Si nosotros comparamos la mortalidad por años de los pacientes por trauma, pacientes quirúrgicos, es casi 6 millones. Supera largamente a la mortalidad que causan el HIV, la tuberculosis y la malaria juntas. Entonces, tenemos que preguntarnos que los medios, la implementación, los recursos económicos también deberían ser aplicados a la parte de cirugía. Si queremos hablar de cirugía de emergencia, que es la que produce mayor mortalidad, veremos que la incidencia por 100.000 habitantes de las admisiones en cirugía general de emergencia abdominal supera pues largamente a las admisiones por diabetes, por enfermedad coronaria, por cáncer, por falla cardíaca, por stroke o por HIV en un año. Entonces, estamos hablando de un problema que no es un problema de personas, que no es un problema de casos de cirugía o de cirujanos o de instituciones, sino estamos hablando de un problema de salud pública. En este sentido, existe pues la iniciativa global de los cuidados esenciales de la cirugía de emergencia y lo que en el 2008 fue catalogada la cirugía como el hijastro descuidado de la salud global, pues hoy por hoy está cambiando. El Banco Mundial, en su libro de prioridades de control de enfermedad, definió que la carga global de enfermedad quirúrgica tratable y describió pues el potencial impacto en reducirlo. Para esto se creó una comisión, la Comisión Lancet en Cirugía Global. Se desarrolló un informe que fue hecho por un equipo multidisciplinario de 25 comisionarios y colaboradores de más de 110 naciones. Esto contiene resultados sobre el estado de la atención quirúrgica, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, y brinda pues un marco de recomendaciones, indicadores y metas que deben ser implementadas hasta el 2030 para lograr un acceso universal a la atención de cirugía y anestesia segura, económica y oportuna. Este informe pues da los argumentos para que los gobiernos, las entidades, los hospitales fortalezcan los servicios quirúrgicos, para que se incluyan indicadores de atención quirúrgica, para que se invierta en atención quirúrgica, para que se apoye a los líderes locales en sus esfuerzos para proporcionar atención quirúrgica equitativa, y da argumentos para que se promuevan y difundan acciones para mayor acceso a servicios quirúrgicos para todos. Este informe contiene 5 mensajes claves. El primero es que 5 billones de personas carecen de acceso a cirugía y anestesia segura, económica y oportuna. No estamos hablando de cirugía robótica ni de cirugía laparoscópica de avanzada. Estamos hablando de cesáreas, apéndices y manejos de fracturas expuestas. ¿Qué significa acceso a una cirugía? Pues que vaya el paciente en un tiempo adecuado, que cuando llegue a operarse la capacidad quirúrgica permita resolver el paciente rápidamente, que cuando entre a sala el paciente esté seguro, y cuando ingrese a sala el paciente no tenga que enfrentarse a gastos catastróficos, sino tenga accesibilidad económica para salvar su vida y para su cuidado quirúrgico. 5 billones de personas, como les mencionaba, no pueden llegar a estos servicios quirúrgicos. Más de la mitad de la población mundial no puede acceder a un tratamiento que necesitan seguramente, como una hemorragia postparto, o al sufrir una quemadura, o al desarrollar un cáncer. El acceso a la atención pues, es peor para las personas de países de desarrollo humano bajo que para aquellos que se encuentran en desarrollo humano alto. Este es un mapa mundi en el cual se muestra la proporción de poblaciones sin acceso a una cirugía segura, ¿no? Y miren cómo en el África pues está más cercano al 100%, y nuestro país dentro de Sudamérica creo que es uno de los que menos acceso a cirugía segura podría tener. Quizás en la capital, en las capitales de provincia podamos tener, pero en los centros más alejados esto no puede ser posible. Para esto se establece una meta, ¿no?
alcanzar que el 80% de la cobertura de los servicios quirúrgicos y de anestesia esenciales en cada país para el 2030, como una medida de progreso hacia el acceso oportuno de cirugía. Para esto se deben integrar los servicios quirúrgicos y debe haber compromiso para abordar factores para evitar estos problemas. El mensaje clave 2 de este informe de la Comisión Lancet sobre Cirugía Global 2030 habla sobre 143 millones de procedimientos quirúrgicos adicionales deben ser implementados para salvar vidas y prevenir la discapacidad. Y esto pues es que en base a una realidad, ¿no? Que la atención quirúrgica no está disponible y hay condiciones tratables que se convierten en enfermedades con altas tasas de mortalidad, como una obstrucción del trabajo de parto, un labio leporino que no permite un desarrollo normal, o una fractura ósea que discapacita a la persona joven de por vida. Acá hay algunas estimaciones del déficit anual de cirugías en regiones identificados por la Comisión Lancet, ¿no? Llegando a casi 143 millones de déficit de cirugía. La meta al 2030 es lograr que por cada 100.000 habitantes en el mundo se hagan 5.000 procedimientos quirúrgicos por año, y para esto pues hay que ampliar la expansión de los sistemas quirúrgicos, hay que duplicar el personal quirúrgico, hay que expandir el volumen quirúrgico. El mensaje clave 3 es que cada año 33 millones de personas se enfrentan a gastos catastróficos debido al pago de cirugías y anestesia. Y solo basta recordar lo que pagan nuestros pacientes cuando no encuentran los medicamentos que deberían encontrar en hospitales, en clínicas o en instituciones de salud. El gasto catastrófico está pues definido como gastos médicos directos de la atención quirúrgica que superan el 10% de los ingresos totales o el 40% de los ingresos luego de que se satisfagan las necesidades básicas de alimento y refugio. Una cuarta parte de todas las personas que tienen un procedimiento quirúrgico en el mundo se enfrentarán a una catástrofe financiera como consecuencia de la búsqueda de la atención. La meta del 2030 es lograr el 100% de protección contra gastos catastróficos. Para esto significa que los servicios quirúrgicos deben estar financiados adecuadamente mediante los mecanismos más adecuados. El mensaje clave 4 es que la inversión en los servicios quirúrgicos y de anestesia es costeable, salva vidas y promueve el crecimiento económico. O sea, si nosotros invertimos en cirugía y en anestesia, no solo vamos a salvar vidas, sino que al salvar esas vidas vamos a promover el crecimiento económico. Para esto, pues, implica ampliar servicios quirúrgicos en países de desarrollo humano bajo. Incrementar servicios quirúrgicos para el año 2030 costaría aproximadamente 420 millones. Costo muy significativo, pero el costo por no actuar es mucho mayor. La producción perdida costará un total de 12.3 trillones de dólares, reduciendo el crecimiento anual hasta en un 2%. Es decir, que nosotros debemos invertir en cirugía para evitar todas estas pérdidas. 16.9 millones de personas perdieron la vida en el 2010 por condiciones que requerían atención quirúrgica. 77.2 millones de años ajustados por discapacidad podrían ser evitados cada año. Debemos financiar la expansión quirúrgica de manera que se reduzca la muerte y la discapacidad de los pacientes. Y de esta manera se eleve y se maximice los beneficios económicos para los países. Esto es factible. Mensaje clave 5. La cirugía es una parte indivisible e indispensable de la salud. La atención quirúrgica es un componente integral de los sistemas de salud para todos los países. Se requieren servicios quirúrgicos a través de todas las categorías de las enfermedades, y para esto, nuestras entidades políticas, ejecutoras y financiadoras deben incluir atención quirúrgica como parte fundamental de sus estrategias. Hay que enfocarnos en atenciones de alta calidad y equitativas, y debe ser un cambio impulsado por líderes locales con el apoyo de socios globales. El bienestar y el desarrollo económico debe ser para todos. Es así que debemos primero aprender a medir, y deberíamos medir el acceso a la cirugía esencial en tiempo, la densidad de fuerza laboral que tenemos en nuestros países, el volumen quirúrgico que hacemos en nuestros países, saber cuántos pacientes mueren después de una cirugía. Debemos tener datos sobre protección contra gastos empobrecedores y contra gastos catastróficos. Entonces, primero, para poder implementar y saber que estamos trabajando mal o bien, debemos implementar indicadores que actualmente todavía nosotros no tenemos en nuestro país, como por ejemplo el índice de mortalidad perioperatoria.
Existe un marcador que se llama índice de mortalidad materna, ¿no? Perinatal. Al igual, en cirugía deberíamos implementar en nuestros hospitales y servicios estos índices, ¿no? Para esto, pues, ha habido diversas coaliciones, ¿no? Como por ejemplo el de las Naciones Unidas, el grupo de alianza de los 4 sobre cirugía, obstetricia, trauma y cuidado anestésico, y diferentes fuerzas que tratan de definir los indicadores propuestos para monitorizar, dentro de ellos la tasa de mortalidad postoperatoria inmediata y perioperatoria inmediata. ¿Cómo se mide? Se mide al dividir el número de muertes entre el número de procedimientos realizados, ya sea mensualmente, anualmente, en un servicio o en tal servicio. La idea es que este marcador o este indicador debería ser reportado a nivel central, de tal modo que nuestro ministerio o nuestras entidades centrales tengan un indicador que nos permita evaluar nuestra actual realidad y trazarnos objetivos y nos permita medir las implementaciones de estrategias para mejorar este indicador. Definitivamente el Perú no está dentro de los países que más ha investigado sobre tasa de mortalidad perioperatoria. En nuestro continente quizás quien más ha investigado es el país de Brasil. Uno diría, esto es imposible alcanzar. No es imposible. Existen 3 países actualmente que se han implementado cirugía segura ya desde el año 2020, Etiopía, Tanzania y Camboya. Sus gobiernos han hecho alianzas estratégicas con la Universidad de Harvard y en base a estas alianzas han comenzado a prolongarse o a proyectarse hacia el año 2030 para alcanzar lo que el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud han establecido. Este es un artículo sobre la implementación del Plan Nacional de Cirugía Segura en Etiopía, donde ellos primero midieron sus marcadores y luego establecieron sus objetivos, y en base a eso pues han trabajado mediante el contacto de líderes, mediante contacto de infraestructura, de recursos humanos, de innovación, de calidad y de monitoreo. Han establecido todo un programa para establecer el programa de cirugía segura salvavidas, y en base a esto pues han participado diferentes actores, ¿no? Fundaciones extranjeras, instituciones académicas, organizaciones gubernamentales, inclusive también los mismos pacientes. No hay que recordar que el acceso a la cirugía, y esto lo describe muy bien este artículo, el acceso a una cirugía segura es un derecho humano y así lo establece esta muy buena revisión en la cual se habla sobre los artículos y sobre las áreas en las cuales se está investigando en acceso a cirugía segura. ¿Cuál es la situación en el Perú? Este artículo, publicado en una revista colombiana por un colega anestesiólogo, establece que el volumen quirúrgico nacional, la densidad de especialistas quirúrgicos y la protección contra el gasto sanitario catastrófico podría ser calculado fácilmente con algunos datos que se tiene en estadística. Sin embargo, todavía no podemos calcular el acceso oportuno a la cirugía esencial porque no tenemos los tiempos medidos. La cantidad de quirófanos que tenemos en nuestro Perú todavía no ha sido calculada y tampoco tenemos implementada la tasa de mortalidad perioperatoria. Este es un artículo sobre cirugía global de emergencia que estableció las diferencias significativas entre la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días en países de desarrollo humano alto, medio, como nosotros, y bajo, como países del África. En países europeos, el 4.5% de pacientes operados en cirugía de emergencia fallecen a los 30 días. En nuestros países, el 6%, y en el África, cerca del 9%. O sea, existen diferencias significativas. Este es un estudio que se hizo en casi 11.000 pacientes, en 357 hospitales, en 58 países, y el Perú participaron entre 11 a 20 hospitales, 18 hospitales fueron, ¿no? Y los resultados más resaltables fueron que el uso del checklist en países de desarrollo humano alto era cerca del 100%, en países de desarrollo humano medio, como el Perú, eran el 60% y el bajo era el 32%. Esto podía nuevamente sustentar la preocupación de la Organización Mundial de la Salud en que la importancia del checklist puede prevenir la cirugía, la mortalidad en cirugía.
También hubo diferencias entre el uso de laparoscopía, tomografía y algún tipo de tecnología. Estos fueron los departamentos y los países que participaron, el número de pacientes que cada uno de los hospitales de los diferentes departamentos del Perú colaboró para este estudio global. Acá están listados todos ellos. Y de este trabajo salió un trabajo menor, una cohorte que analizaba a los pacientes de apendicitis, nuevamente 357 centros, 58 pacientes, 4.500 pacientes, y el manejo laparoscópico, pues en países de desarrollo humano alto es casi el 70%, y en países como nosotros es cerca del 8%. Yo creo que esto del 2016 acá ha mejorado y lo que hay que hacer es medirlo. Como cirujanos en el Perú hemos tratado de promover lo que es seguridad en cirugía. Hace algunos años desarrollamos un curso específico sobre seguridad en cirugía a través de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, y este grupo fue una jornada que trataba no sobre temas asistenciales, sino sobre temas de prevención, de mortalidad, de morbilidad. En cursos de pregrado se han establecido también como programas, como clases, el tema de seguridad en cirugía. Nosotros tenemos la experiencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y como Sociedad de Cirujanos Generales, pues nos hemos enfrascado en mejorar la investigación quirúrgica y hacer las gestiones adecuadas para la implementación de estos indicadores mencionados, y en base a datos propios. Para eso, actualmente estamos concluyendo un trabajo sobre cirugía general de emergencia en el Perú, que nos permitirá identificar las falencias de nuestro sistema, describirlas y poderlas presentar a nuestras autoridades para que lo tomen como base para poder invertir en cirugía. Asimismo, durante estos últimos periodos se ha hablado mucho de la seguridad en cirugía, sobre el error en cirugía, sobre todo a raíz de la exposición de los cirujanos, de los anestesiólogos, de las enfermeras instrumentistas al virus del COVID. Creo que se ha avanzado mucho en ese tema, y actualmente estamos también desarrollando estrategias para disminuir estos eventos. Como conclusión, podremos decir que la cirugía es una parte indivisible e indispensable de la atención en salud. La visión y estrategia para la equidad global en la atención quirúrgica esencial debe ser compartida por autoridades, por instituciones, por pacientes, por médicos, por cirujanos, por anestesiólogos, por enfermeras. Sabemos que se puede prevenir la mortalidad y la discapacidad innecesaria, y esto va a producir un gran impacto en la salud y actividad económica. Estas fueron palabras no de un médico, sino fueron palabras del presidente del Banco Mundial en enero del 2014, momentos en los cuales se planteó los objetivos de la cirugía global al año 2030. Muchas gracias por su atención.